El título de la presentación de hoy es bien sencillo y es un poco engañoso porque les voy a hablar acerca de cirugía de catarata y avances en cirugía de catarata, pero no les voy a hablar acerca mucho de los avances muy actuales, porque en realidad la cirugía de catarata desde hace muchos años, considero yo, ya está muy definido cómo se realiza, cuál es la mejor técnica y cuáles son los resultados que conocemos. La cirugía de catarata es la cirugía probablemente más ampliamente hecha en el mundo como cirugía mayor ambulatoria. Consideremos que aproximadamente 30 a 40 millones de personas se consideran ciegas en el mundo y un tercio de ese porcentaje son pacientes con catarata. Es un problema de salud pública mundial evidente, todavía no resuelto, pero sin embargo ya tenemos actualmente las herramientas necesarias para poder resolver este problema gigantesco de salud. Eh, y lo que les voy a hablar hoy día, más que enfocado en avances actuales, les voy a hablar respecto a los avances que ha sufrido la cirugía de catarata a través de los años. La cirugía de catarata tiene una historia que probablemente se remonta a más de 2000 años atrás, donde la primera aproximación para resolver el problema de estos pacientes era una técnica que se usó, créanme ustedes, casi por 2000 años, que era el coaching. El coaching es un método, el coaching viene del francés coucher, que significa literalmente como acostar o poner en la cama. Y esta técnica, como su nombre lo describía, consistía básicamente en reclinar el cristalino hacia la cavidad vitrea, luxarlo, a través de un instrumento externo que era generalmente una especie de punzón o aguja afilada, introduciéndose a la cámara anterior y destruyendo, digamos, el soporte capsular, el soporte celular del cristalino, y se lo usaba hacia la cavidad vitrea. En ese momento, y por aproximadamente casi 2000 años, fue una técnica bastante útil. Eran pacientes ciegos por catarata, que muchos de ellos lograban cierto grado de recuperación visual. Sin embargo, estos resultados se veían muy mermados por la coexistencia de infecciones que limitaban mucho el pronóstico visual de estos pacientes, por la existencia de inflamaciones severas en el ojo, de glaucoma, de endoftalmitis, de hemorragias vítreas, desprendimientos de retina, etc. Pero está descrito a nivel general que esta técnica más o menos podía tener un resultado satisfactorio, entre comillas, de lograr cierta rehabilitación visual en el paciente hasta en un 50% de los casos, o sea, lo cual no era tan malo en realidad, ¿ya? Y pese a eso, y a todo el avance que ha habido en los últimos 200 años en esta técnica, existen evidencias que actualmente en el mundo en algunas partes todavía se practica. Sin embargo, hubo un médico indio hace aproximadamente más de 1000 años que describió eventualmente una técnica alternativa al coaching, que era la técnica que se usaba en el mundo, y fue el doctor Surusruta, un doctor indio, un médico indio, especialista. Él se especializó mucho en cirugía plástica, en rinoplastía específicamente, ya en esos años. Pero él, sin embargo, describió anatómicamente muy bien cómo estaba conformado el cristalino y logró describir eventualmente en un texto muy antiguo la primera técnica extracapsular de esta cirugía, ¿ya? Él consideraba como médico que solo era apto para cuidar o asistir al paciente aquel que tenía un comportamiento sereno y comportamiento agradable, ¿ya? Y que no hablaba mal de nadie. Eso es bueno para todos nosotros tenerlo en cuenta. Este es el texto original de Suruta, donde en este idioma que yo no entiendo nada, y el Google tampoco, no lo puede traducir. Sin embargo, en el inglés ya está traducido en algunos trabajos más actuales, donde describe a través de este párrafo cómo sacaba el cristalino del ojo. Ya un instrumento que él ideó que se llamaba Yaka Bactra, en el cual introducía hacia el segmento anterior del ojo, y él lograba eventualmente romper la cápsula anterior de cristalino y a través de una maniobra de presión lograr el flujo del contenido cristaliniano a través de la herida corneal que él hacía, y lograba despejar, digamos, el eje visual de la catarata. Sin embargo, la técnica descrita por Sushruta hace muchos años no se hizo por casi 2000 años, y recién en el año 1752 aproximadamente, 1750, un oftalmólogo francés, el doctor Daviel,
fue el primero que fue capaz de describir la técnica extracapsular de extracción de cirugía catarata, en la cual él, a través de una incisión corneal amplia, hacía una punción de la cámara de la cápsula anterior de cristalino y con sus dedos pulgares él comprimía el ojo hasta que el cristalino se extruía a través de la herida que él abría. ¿Ya? Este fue un procedimiento, entre comillas, revolucionario para su tiempo, ya que no se consideraba la luxación hacia la cámara posterior, sino que se consideraba la extracción fuera del ojo del contenido cristaliniano. Tenía más o menos un éxito aproximadamente del 50%, tal cual era la técnica descrita previamente del coaching. Sin embargo, fue una técnica muy resistida por sus pares oftalmólogos, ya que consideraban que era una técnica demasiado invasiva, no exenta obviamente también de complicaciones graves como la endoftalmitis, y siendo un procedimiento que generó, y vamos a verlo más adelante, un avance importante en cómo se aproximaba uno a curar una catarata, fue una técnica que cayó probablemente en los primeros años en el desprestigio de sus colegas médicos. Eh, Otro médico importante en este tiempo de aproximarse de una forma distinta a extraer un cristalino fue el doctor Sharp, un doctor inglés, que él en el año 1753, fíjense ustedes, muy contemporáneo al tiempo en que el doctor francés describió la extracción extracapsular, él consideró un método distinto que consistía en también abrir una herida escleral amplia, pero hacer una técnica en la cual lograba la extracción completa del cristalino, incluyendo la cápsula cristaliniana, lo cual fue conocido como técnica intracapsular. Bueno, a partir de este momento, desde el año 1750, o sea, estamos hablando del siglo XVIII, se empezó a experimentar, a darle un poco más de amplificación a estas técnicas, que eran la extracción extracapsular y la extracción intracapsular, para lograr la resolución del paciente que está aquejado, digamos, por una catarata. Evidentemente, los pacientes que superaban en estos tiempos eran pacientes que tenían un cristalino con una madurez extrema, lo cual era requisito, digamos, para poder hacer de buena forma, de alguna buena forma, esta técnica. La técnica extracapsular, como concepto, les quiero definir que es una técnica ampliamente difundida actualmente en el mundo, que se usa hasta los tiempos modernos, con una tasa de éxito del 90 al 95%. Me estoy refiriendo a la técnica extracapsular en esta diapositiva, no a la facomulsificación, eso lo vamos a ver después, sino que la técnica extracapsular, digamos, con herida escleral amplia y extracción del cristalino a través de una cápsula Rexis, ¿ya? Es una técnica extremadamente costo efectiva en países en vías de desarrollo, donde las cataratas son un problema de salud pública mucho más importante que en Chile probablemente, y donde el grado de cataratas es evidentemente mucho mayor, o el grado, me refiero a la madurez de los cristalinos, es una técnica que es muy costo efectiva, ¿ya? Y aún el día de hoy es una técnica que no debemos dejar de lado, ya que es una técnica que tiene su indicación pese a la evolución de las nuevas técnicas quirúrgicas y de los nuevos instrumentos para operar las cataratas. Y como último acápite de esta diapositiva, les quería mencionar que también en muchos países resulta ser la única opción, donde el costo de la cirugía resulta ser lo más importante. La cirugía extracapsular es una cirugía que tiene un costo menor a la facomulsificación moderna. Y ya que les introduje un poco el tema respecto a las técnicas originales que se usaron para tratar las cataratas, que era el coaching de cristalino y después la extracción extracapsular e intracapsular, a partir del siglo XVIII. Una vez ya que se definió y se logró determinar una cierta destreza y buenos resultados respecto a la resolución de las cataratas a través de estas técnicas, surgió otro problema que fue visto por un doctor inglés, que lo vamos a ver enseguida, que era cómo lograr reemplazar el poder de cristalino en los pacientes operados de catarata para dejarlos en una condición refractiva en la cual tuvieran cierto grado de visión útil, ¿ya? Todos sabemos que el cristalino tiene un poder dióptrico que puede variar entre las 14, 15, 18 dioptrías, ¿ya? Que es un poder que adapta la convergencia de los rayos gracias a la córnea y el cristalino sobre la mácula. Por esta razón, si nosotros extraemos el cristalino, estamos extrayendo en el fondo un poder dióptrico que fluctúa entre las 15 y 18 dioptrías, el cual debiera ser reemplazado por algún instrumento que nos permitiera volver a enfocar esos rayos en la mácula. Y aunque ustedes
para nuestros tiempos resulta increíble. Eso no se hacía antes y los pacientes tenían que manejarse con manejo de afaquia con lentes o anteojos o lentes de contacto, lo cual evidentemente generaba ciertos problemas, especialmente los anteojos, eran anteojos con una amplificación extrema, con estéticamente muy poco agraciados, digamos, con un peso excesivo y que producían mucha distorsión en los pacientes. Y a raíz de esto es que se viene a la charla el doctor Harold Ridley, ya que fue otro de los pasos importantes en la cirugía de catarata, que el doctor Ridley, un médico inglés, fue el médico que ideó, digamos, la idea de implantar un lente intraocular en lugar del cristalino para reemplazar el problema de la faquia, ¿ya? El doctor Ridley en el año 1949 logró hacer en forma exitosa el primer implante de lente intraocular en un hospital en Londres, lo cual evidentemente, como todos los avances importantes en las áreas médicas, en un primer momento generó una resistencia bastante importante en cuanto a la técnica que él describió. Esta técnica fue mal vista por muchos de sus pares y muy importante por lo demás, por lo cual fue víctima de un desprecio por aproximadamente 20, 30 años. Y en el año 1970 recién, o sea, 21 años después de que él describió el primer implante de lente intraocular, se logró establecer que efectivamente el implante de un lente intraocular era una técnica que se aceptaba desde el punto de vista médico como solución para los pacientes con afaquia posterior a una cirugía de catarata. Este es digamos, el recuerdo oficial en el Hospital San Tomás del primer implante de lente intraocular. La fecha no coincide, eso sí, con la que oficialmente es el implante primario, sino que este fue, creo que el segundo ya. Al final, ¿y esto por qué surgió? ¿Por qué Harold Ridley se le ocurrió colocar un lente intraocular? Él tenía la idea de mucho tiempo antes de que lo llevara a cabo, digamos, pero en el año 1947, en una pasada de un alumno de medicina de ese tiempo, eh, en una línea de cataratas donde el doctor Harold Ridley ya tenía una experiencia muy amplia respecto a este tipo de cirugía, el alumno lo acompañó en la cirugía y le pareció una cirugía muy bonita, pero fue y le dijo algo que le hizo mucho sentido a Harold Ridley, que fue que era una pena que no se pudiera reemplazar la catarata por un lente transparente, ¿ya? Y esto encendió, digamos, la inquietud que ya el doctor Ridley tenía de efectivamente lograr hacer un dispositivo intraocular que lograra reemplazar el poder de cristalino. El doctor médico era el doctor Perry quedó en el anonimato casi absoluto, pero sin embargo, él fue el que gestó en el doctor Ridley la inquietud real de descubrir un dispositivo o de diseñar un dispositivo que fuera capaz de resolver este problema. Bueno, y a raíz de esto el doctor Ridley sí le puso empeño a lograr diseñar un lente intraocular. Sin embargo, esto generó en un primer momento mucha inquietud en él respecto a las consecuencias que podría traer tanto para él como para la medicina en general, por lo cual lo hizo en el más absoluto secreto. Ya, esto el doctor Ridley lo hizo junto a un amigo de él, un físico, John Pikes, que era un científico óptico de la marca Reiners de óptica, y conversando con él el tema, quedaron en un acuerdo de cómo diseñar un lente intraocular que fuera útil para esto. Ya, esto lo hicieron, como les decía recién, sin informarle a nadie. Lo hicieron con la finalidad solamente de aportar a la medicina, digamos, una solución a un problema que consideraba que era una verdadera enfermedad, que era la faquia. A consecuencia de esto, se demoraron aproximadamente 2 años en lograr hacer un diseño de un lente que ellos consideraron que era útil para corregir la faquia, que fue el primer lente intraocular. En la imagen superior derecha, donde ven esa especie de lenteja, esa lenteja negra era el primer lente intraocular, el cual tenía una dimensión importante. Era un lente que no tenía ápticas, era solo óptica, hecho de PMMA, de aproximadamente 12-13 milímetros de diámetro, lo cual lograron refinar el material desde una característica de darle una pureza que generara una suficiente transparencia y
que fuera inocuo para la introducción dentro de un ojo, digamos. La foto de la izquierda es la foto de uno de los implantes, una foto real de una cirugía del doctor Ridley, de una implante en el año 1951, perdón. ¿Y por qué lo llevó de PMMA? Porque el doctor Ridley, y esto es verdad, él dice que fue probablemente muy sobreestimada este descubrimiento de que el PMMA era inerte para el ojo, pero sin embargo dice que sí le sirvió el ser médico de guerra y ver que pacientes que tenían trozos de las cabinas de los aviones hechos de PMMA dentro del ojo se comportaban de manera inerte. ¿Ya? A raíz de eso idearon que este material era el mejor para lograr hacer este lente y tuvieron varios problemas para hacerlo. Uno de los problemas muy importantes era primero cómo lograr la forma adecuada para que el lente fuera lo suficientemente liso y no generara inflamación en la cámara anterior. Tuvieron problemas, por ejemplo, con el tema de cómo esterilizar este material. El PMMA con las técnicas de esos años se degeneraba con la esterilización que se hacía en esos años, por lo cual tuvieron que inventar sistemas nuevos. Y el otro gran problema que tuvieron era qué poder le iban a colocar al lente, si iba a ser un poder estándar o necesitaban un poder que fuera individual para cada paciente. Y a raíz de esto tuvieron que consultar los trabajos del doctor Gullstrand de muchos años atrás para lograr hacer qué lente y qué aumento más o menos necesitaban. Los primeros lentes intraculares eran estándar, no tenían dioptrías distintas para cada paciente. ¿Ya? Y el primer implante, como les decía recién, se hizo en el año 49 a una mujer de 45 años de catarata, que se hizo en 2 tiempos, se le sacó el cristalino y a las 3 meses se le colocó el lente intraocular. Sin embargo, tuvieron un error refractivo miópico de 14 dioptrías, ¿ya? Y eso les llamó la atención, digamos, pero lograron mejorar la agudeza visual de este paciente hasta 20/60, ¿ya? Y este fue el primer caso, digamos, para lograr diseñar un lente de mejores características. ¿Ya? Y este último párrafo que les puse aquí abajo fue una frase que hizo un paciente en la misma mesa quirúrgica cuando lo estaban operando y terminaron de operarlo. Y él mencionó que podía ver los rostros de todos ustedes, caballeros, con bastante claridad. Fue un paciente que estaba en la mesa quirúrgica, saliendo del pabellón. Sin embargo, y aquí pongo fotos de eminentes oftalmólogos de esos años, el doctor Duke Elder y el doctor Bale, eh, fueron médicos que acérrimos detractores del implante de un lente intraocular diseñado y propuesto por el doctor Ridley, y por eso esta técnica de colocar un lente intraocular cayó en un descrédito absoluto por aproximadamente 20 años. Al final de todo, el doctor Ridley, y eso sí, logró el reconocimiento médico que se merecía por este diseño, por esta invención, y después del año 70 se logró implementar ya como un gol estándar de que el lente intraocular era una solución efectiva para la faquia de los pacientes operados de catarata. Tal así que el doctor Ridley, muy poco antes de morir, fue ordenado señor por la reina Isabel. Y pasando ya a otro de los avances importantes de la cirugía catarata, me quería referir al doctor Kellman, que vemos aquí en la foto, que fue un oftalmólogo americano de Estados Unidos, que logró y que inventó, digamos, un dispositivo que diseñó una extracción de la catarata a través de una técnica extracapsular, pero ya no por heridas amplias, sino a través de una incisión pequeña, a través de un aparato que él denominó como facomulsificador, y que fue un aparato que él mismo diseñó con algunas asesorías de algunos expertos en mecánica y en física. eh, y él diseñó, como sale acá en esta diapositiva, un dispositivo tal como lo conocemos hasta el día de hoy. Fíjense que no ha cambiado mucho. Es un dispositivo que tenía una pieza de un metal hecha de titanio hueca, que era capaz de vibrar a frecuencias ultrasónicas, el cual era capaz de destruir el cristalino y tenía en su externalidad unos dispositivos que permitían inyectar líquido en el ojo a la misma medida que se iba aspirando el cristalino. O sea, esta máquina cumplía 3 funciones fundamentalmente. Lograba mantener la cámara anterior estable a través de la inyección de fluido, de BSS, lograba fragmentar el cristalino a través de la facomulsificación, a través del ultrasonido de la frecuencia ultrasónica, y lograba aspirar a través del tip, del orificio del tip, los restos de cristalino que se iban fragmentando durante la cirugía. ¿Ya? Esto el doctor Kellman lo hizo en un comienzo en trabajos experimentales, digamos, en ojos de animales y de cadáveres humanos,
aproximadamente 200 cadáveres, ocupó para esto, y gatos y perros, ¿ya? Para lograr probar la efectividad de esta forma de operar catarata. Logró demostrar que efectivamente era un método que tenía efectividad en lograr extraer la catarata a través de incisiones pequeñas, de aproximadamente 4 milímetros. Esto generó toda una revolución en su momento, ya que era una técnica mínimamente invasiva. En los trabajos originales, el doctor Hellman describió que las cataratas que debían ser operadas por este método debían ser cataratas que tuvieran una madurez importante, ¿ya? En la técnica, estas son fotos del trabajo original. En la parte izquierda superior, ustedes ven la técnica que se hacía una herida por esclera o por córnea, con un cuchillete, una herida pequeña de 3 a 4 milímetros, como les decía, en la cual se hacía una rexis. La rexis no era circular continua, sino que era una rexis en forma de triángulo. Fíjense ustedes cómo se luxaba o se sacaba, extruía por intermedio de esta herida y se cortaba con una tijera, con la cual se lograba presentar el cristalino. Con una espátula, el cristalino muchas veces se luxaba hacia la cámara anterior. Y una vez que estaba ya suelto en la cámara anterior, se procedía a la introducción de la pieza de mano, el tip que se diseñó en ese momento, y se procedía a su fragmentación y aspiración. En la imagen derecha inferior se ve la zona ya operada con el saco capsular remanente. Como en estos momentos, el doctor Kellman esto lo diseñó creo que el año 67 aproximadamente, no existía una conducta clara respecto a los lentes intraoculares. Como le decía el doctor Ridley, cayó en un descrédito durante más de 20 años, por lo tanto, en este tiempo no estaba implementado el implante de un lente intraocular, por lo tanto, muchas de estas cirugías, aún teniendo un remanente capsular, el remanente capsular muchas veces también era extraído. Él describió, el doctor Kellman, que esta técnica, siendo una técnica poco invasiva y muy efectiva, no tenía pocas complicaciones. Las principales que vio él en sus primeros trabajos fueron la opasificación corneal, fueron la atrofia del iris y pérdida vitrea, ¿ok? Que es algo que probablemente no es tan ajeno a la realidad que podemos vivir como complicación de una cirugía de catarata en los años actuales, digamos. Una vez que el doctor Kellman diseñó el aparato de facomulsificación, se generó una revolución respecto a la forma de operar catarata, pero como les mencionaba recién, no todavía con el implante de un lente intraocular. Eso después del año 70 ya se logró implementar ya como una técnica de facomulsificación y de implante de lentes intraoculares en una forma más masiva, lo cual llevó a mejorar los resultados refractivos de estos pacientes. ¿Ya? Y quise traer a colación también a estos tres doctores que en el año 90 aproximadamente, si mal no recuerdo, lograron describir casi en forma simultánea la aproximación de la cirugía extracapsular con facomulsificación, pero realizando una capsulorhexis circular continua, lo cual ellos consideraban que era la mejor forma de lograr extruir y sacar el cristalino del saco capsular y mantener un saco capsular con una tensión y una resistencia adecuada para lograr implantar en forma segura un lente intraocular para recuperar la faquia. ¿Ya? Y les digo que lo hicieron en forma casi simultánea, ya que estos tres médicos trabajaban en forma independiente, ¿ya? Era un médico alemán, un médico japonés, y sin embargo lograron describir una técnica común que a los tres les resultaba bastante lógica y segura de realizar en pacientes sometidos a facomulsificación con el implante de un lente intraocular en forma exitosa, ¿ya? Estas fotos se las quería mostrar para... esta es una catarata, es una catarata negra. ¿Ya? Estas cataratas ya no se ven mucho en la actualidad en nuestro país, afortunadamente. Sin embargo, esta es una catarata que superó hace 4 o 5 meses en el Hospital Salvador, que obviamente en este grado de dureza de cristalino no ocupamos la técnica de focomulsificación, sino que ocupamos la técnica extracapsular, descrita por el doctor Daibel, francés, hace 200 años. Y con el implante de eso así del lente intraocular
gracias a lo que el doctor Ridley nos enseñó como solución de la fascia, y realizando una cápsuloresis circular continua como los doctores Gimbel, Neuham describieron hace ya más de 30 años. Quería dejar hasta acá la presentación para no alargarme tanto, porque tengo otra segunda parte que ya tiene que ver con otro tema que escapa un poco lo que estamos presentando recién, pero mi intención en esta presentación era mostrar, para mi gusto, cuáles fueron los grandes avances en la cirugía de catarata en los últimos 2000 años, especialmente los últimos 200, y ver cómo esta cirugía, que uno la ve como muy rápida, muy exitosa, muy coste efectiva, requirió un desarrollo a través de los años, gracias a médicos con una inquietud por mejorar la condición de sus pacientes, y gracias, digamos, al empeño y a la tenacidad de lograr mejores resultados. Nunca debemos perder el respeto a esta cirugía. Es una cirugía que, pese a que es ampliamente hecha y que es una cirugía que es muy rutinaria, no es una cirugía fácil. Los pacientes a veces me dicen, no, pero sí, esto es fácil, doctor. Yo le digo, no, no es fácil. Es una cirugía que es muy rápida y muy efectiva, pero es una cirugía que requiere una curva de aprendizaje y requirió probablemente el desarrollo de muchas formas de mejorar la técnica a través de los últimos años. Muchas gracias por su atención y estoy abierto a las preguntas que me quieran formular. Bueno, Andrés, súper interesante siempre escuchar la historia de la cirugía de catarata, desde el coaching, como tú dices, a la facomulsificación, y siempre yo hago hincapié en que el gran avance de ahora último de la cirugía extracapsular, de la cirugía de catarata es la extracapsular, el concepto de extracapsular, que lo olvidamos muchas veces, que entre la intracapsular y la extracapsular disminuyó drásticamente las complicaciones como la endoftalmitis, el edema macular y el desprendimiento de retina. Médicamente, hoy en día, al mes o 2 meses o 6 meses, para qué hablar, es exactamente igual a hacer una facomulsificación que una extracapsular desde el punto de vista médico. Así que, tal como tú dijiste, no hay que trepidar, digamos, de indicar una extracapsular cuando el riesgo de una facomulsificación en una catarata dura, un FOCT, una pupila pequeña, etcétera, es tremendo para la córnea y para el ojo. Anteayer hicimos una extracapsular en una paciente y al día postoperatorio, hoy día con los viscoelásticos y con todas el BCS, etcétera, y todas las técnicas que sabemos, la córnea estaba prácticamente, o sea, no prácticamente, estaba absolutamente clara, delgada y transparente, cosa que no veíamos en la FACO en sus comienzos, y la extracapsular también, cuando la hacíamos, también al otro día tenía un tremendo edema. Pero hoy en día, ambas técnicas, cuando se hacen, son tremendamente útiles y tremendamente satisfactorias y seguras. Pero bueno, agradecerte nomás, porque siempre es muy agradable escuchar y tan entretenidamente la historia de la catarata. Gracias, doctor. Hola, ¿se puede decir algo? Hola. Andrés, acá Mauricio Parroquia. Oye, muy buena tu presentación, muchas gracias. Siempre es bueno recordar la historia. Y yo me acuerdo de haber visto un video de coaching en África hace unos años atrás, que todavía se hace, como tú dijiste, impresionante, como luxan el cristalino. Y respecto a la extracapsular, también ha tenido avances. Se han hecho en sonrisa invertida, con un túnel escleral, con el cuchillete Crescent, y como decía el doctor Donoso, con unos resultados postoperatorios cada vez mejores y cada vez más rápidos, increíblemente, también.
Y bueno, también no sé si tú leíste por ahí o vas a hablar después de algunas investigaciones más. Yo estuve leyendo hace un tiempo, hay una publicación del 2015 en la revista Nature del uso del anosterol en perros y en conejos, creo que era que con gotitas le disminuían la catarata por el efecto genético de la anosterol sintetasa, que parece que tiene que ver mucho en muchos tipos de cataratas en animales. En humanos no han logrado nada todavía, pero seguramente en el futuro. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. No, la verdad es que yo no he leído mucho respecto a las terapias no quirúrgicas en tratamiento de cirugía catarata, sin embargo sé que existen o que están, digamos, en investigación. Ahora, de aquí a que salga algo útil, la verdad es que no podría aventurarme a decir si que cuánto tiempo o qué pasará con el tiempo, pero uno no sabe. Hay que esperar. André, Andrés, ¿sabes qué? Yo no sé si me distraje o no, pero deberías incluir en tu presentación el mix, es decir, el Microincision Cataract Surgery, que te acuerdas que enviamos a Enrique Sangüesa a aprenderlo a Ecuador, porque es una técnica que se ocupa mucho, incluso en Latinoamérica, y en los países también, en muchas situaciones en los países desarrollados. Así que es una evolución verdadera de la extracapsular, y que es muy expedita, muy rápida, tremendamente rápida y económica. Basta tener el chopper y el asa, digamos, para partirlo en dos, el núcleo sea lo duro que sea, y con un punto o un par de puntos soluciona el tema. Así que yo creo que habría que incluir ese tema y también introducirlo en el hospital y seguir tratando de introducirlo en el hospital. Estoy de acuerdo, no lo mencioné, pero sí, es evidentemente un avance importante en países como la India, por ejemplo. Es la técnica de elección probablemente para resolver el tema de las cataratas. Pero sí, es algo pendiente. Lo voy a tomar en consideración, doctor, lo voy a investigar. Andrés, oye, muy buena tu presentación. La verdad es que los que tenemos ya más años nos tocó vivir la intracapsular. Y la verdad que la diferencia con las farmacomulsificaciones ha sido gigantesca. Pero nos tocó vivir la época de la intracapsular y aquí tenemos algunos poderes que quedaron muchas intracapsulares. Uno de ellos lo veo en pantalla. Y eran famosos cirujanos de intracapsular. La verdad es que la intracapsular tenía un momento terrible, que era cuando porque se hacía la intracapsular con un crío, el famoso crío en que abríamos en la cámara anterior y posteriormente entonces se hacía una captura, se adhería, digamos, el crío coagulador a la cápsula anterior de cristalino. Se usaban algunos elementos para disolver la adherencia, digamos, del cristalino la zona, y posteriormente entonces se extrae. Y ese era un momento en que había redombre de tambores en todos los pabellones, porque ahí se sabía si la cirugía iba a andar bien o iba a salir nuestro amigo el vidrio, que ya complicaba la cirugía enormemente. Así que la verdad es que tocó vivir esta experiencia de la intracapsular. Después pasamos por muchos años en la extracapsular, la que nos parecía extraordinaria, y la farmacomulsificación, la verdad que nos parecía una exageración del marketing como para introducir instrumentos y darle mayor costo a la cirugía, pero la verdad que con el paso de los años hemos visto que es una indicación, una forma de extraer el cristalino mucho mejor en realidad que la extracapsular. Hoy día se pueden operar simplemente para eliminar un lente, que es la cirugía fagorefractiva, y eso realmente antes parecía una quimera. Así que te felicito por traernos
a colación toda la historia de lo que fue la cirugía oral. Gracias, doctor. Doctor Yaluf. Como me pareció haber sido aludido, por eso voy a comentar. Muy interesante lo que ha dicho Andrés. Me parece importante que todo el mundo tenga inquietud en esta historia tan maravillosa que es la cirugía de la catarata. Efectivamente, cuando él mencionaba a Jacques Daviel, es importante decirle que el año 1750, cuando él describe esta técnica y empieza a operar mucha gente, operó un pintor que lo inmortalizó en una famosa pintura fantástica donde aparece Daviel accediendo al paraíso, digamos, gracias a su condición de doctor. El mismo año que él inició esta técnica, murió, digamos, murió un compositor como nada menos que habían sido operados por digamos, un patán que se llamaba Chevrolet Taylor, que concurría en distintas partes del mundo, se hacía preceder por una fama tremenda y operó a Bach y a Händel. Y Bach se deprimió tanto después de los resultados porque no veían absolutamente nada que se murió el mismo año que se fue operado. Se deprimió profundamente, no comió nunca más y de un hoyo cayó en otro. Y Händel era más resistente, era maníaco depresivo, lo sobrevivió 9 años, digamos, después de la cirugía de la catarata. Pero quedaban ciegos, o sea, lo que aportó Daviel fue realmente impresionante, increíble, no es una cosa gigante. Ahora, haber sido testigos, como dice Germán, de la evolución de la intracapsular hasta esta cirugía de hoy día, ha sido realmente un camino. Si alguna cosa tiene, digamos, el ser viejo, es esta posibilidad de maravillarse todos los días con los avances increíbles de esta técnica. La verdad que ha sido, uno puede haber sido testigo privilegiado de esta maravilla de evolución, digamos. Yo creo que no hay ninguna cirugía en el mundo que sea más gratificante que la cirugía de la catarata. Así que yo felicito a Andrés por estas inquietudes. Efectivamente, en la India, hoy día, la cantidad de gente que tiene que operarse catarata es tremenda y la edad promedio en que la gente llega a operarse catarata es de 40 años. Así que es algo realmente impresionante y cualquier técnica es buena allá. Así que felicito a Andrés por esta inquietud y que siga en este camino. ¿Vale? Gracias, doctor.